Y ahora, una palabra de libertad en labios del pastor Ricardo Fernández. Los soldados de Cristo. En nuestra Suramérica se da mucho realce a los libertadores de América, Simón Bolívar, el Mariscal Sucre, y así varios que fueron héroes de la independencia española. Y se habla y se titula a estos renombrados hombres como libertadores. Pero, hermano, para mí el único libertador es Cristo, porque es el que nos libera de la esclavitud del pecado. Cristo dijo que el hombre que practica el pecado se hace esclavo del pecado. No, mas si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La libertad en la Biblia es la libertad sobre el dominio del pecado en nuestras vidas. La libertad es más que la Estatua de la Libertad en Nueva York, porque la libertad se refiere precisamente a no ser esclavo de mis propias bajas pasiones, del pecado. Por eso, la razón de venir Cristo es para libertarnos. En Isaías 61:1, que es la base de la venida del Mesías, dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado. ¿Para qué Jehová envió a Cristo? Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a predicar el evangelio a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Entonces, Cristo nos vino a libertar del cautiverio del pecado, de la cárcel del pecado, del quebranto del corazón del pecado, del abatimiento del pecado. Entonces, esa libertad maravillosa que todo buen creyente y todo buen soldado de Cristo experimenta, es maravilloso porque Cristo es el que nos permite estar en libertad, de no dejarnos dominar por el rencor, por el resentimiento, por la amargura, por el enojo, por la ira, por la gritería, por la venganza. El Señor nos libera del cautiverio del pecado. Y en el libro de Romanos, en capítulo 8, versículo 2, dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, libertad, de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu Santo continuamente, diariamente, en oración, nos libra de la cadena del pecado y de la muerte. Yo me recuerdo a mí mismo como una persona encadenada. Quizá yo no fui ni drogadicto, ni fui una persona amaleantada, ni de grandes pecados gruesos, pero era un tipo, de cierta forma, resentido con la vida. Yo rechazaba, no me encontraba, no lograba saber, porque siempre me cuestionaba que tenía que haber algún propósito para la vida y estaba amargado porque no la encontraba. Bendito sea el Señor, hasta que vino a Cristo y me liberó las cadenas de la depresión, de la tristeza, de la melancolía, del pesimismo. Y bendito sea el Señor que me dio nueva vida y pude entonces correr con la fuerza que da el Espíritu Santo. Y según de los Corintios, capítulo 3, versículo 17, dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí hay libertad. Y se quiere ver cómo se remedia que el hombre delincuente o el prisionero, y se habla de las cárceles como centros de rehabilitación. Pero sabemos bien que nadie se rehabilita, al contrario, profundiza su maldad. Porque el único que rehabilita, y no que rehabilita, libera de la esclavitud del pecado es Cristo. Y cuando alguien delinque, para evitar que siga delinquiendo, lo encierran en una cárcel para que la sociedad viva bien o viva mejor. El antisocial, para que no siga atentando contra la sociedad, es encerrado. Pero no se rehabilita. El que rehabilita es Cristo. El que rehabilita es el que, cuando pedimos perdón y aceptamos el evangelio de Cristo, Él nos libera de la esclavitud del pecado. Así que, hermano del alma, gloria sea a Jesús, que nos sacó de la cárcel de la maldad. Gloria sea al Señor por ser nuestro libertador. Oh Padre, te pido y te entrego que vivamos en libertad, que vivamos en felicidad, en la bienaventuranza. Libéranos de toda cadena. Y Señor, que vivamos en esa plenitud maravillosa que es estar a tu lado, Señor. Gracias por ser nuestro libertador. Líbranos del mal. En el nombre de Jesús. Amén. Has escuchado una palabra de libertad en labios del pastor Ricardo Fernández. Nos gustaría saber de ti. Escríbenos a
iglesiabdorado@gmail.com.